grabaciones que se destruyen por seguridad, otras por vergüenza, y luego están las que nadie se atreve a terminar, no porque sean peligrosas, sino porque cuando avanzas demasiado, empiezas a sentir que no estás escuchando algo grabado, estás escuchando algo que sabe que estás ahí. Después del cierre oficial del proyecto, las autoridades aseguraron que la señal había sido eliminada. Eso era mentira, porque existía un archivo previo, grabado meses antes, con equipos distintos, en el mismo lugar. No contenía interferencias, no tenía picos extraños, era demasiado limpio. El archivo fue etiquetado como Audio 0 y había una nota escrita a mano junto a él: no reproducir sin observador. Nadie explicó qué significaba eso. Su nombre era Ewan Carter, técnico de archivo sonoro, especialista en restauración de cintas analógicas. No formó parte del primer equipo. Llegó después. Precisamente por eso, no tenía miedo. Ewan creía que el pánico había contaminado el análisis anterior. Pensaba que el sonido era real, pero la reacción, exagerada. Pidió acceso al archivo completo. Se lo concedieron con una sola condición: no escucharlo solo. Ewan reprodujo el archivo por primera vez en presencia de 2 supervisores. Los primeros minutos fueron normales. Silencio casi absoluto. Un fondo apenas perceptible. Nada que justificara el cierre del proyecto. Hasta que Ewan dijo algo inquietante. Siempre estuvo ese pulso ahí. Nadie más lo había notado. Pero una vez señalado, era imposible ignorarlo. No era un ritmo regular. No era un latido. Era una espera. Ewan solicitó una copia para analizarla con más detalle. Prometió no reproducirla completa. Prometió detenerla antes del final. Los primeros días no pasó nada. Luego empezó a decir que el archivo no sonaba igual 2 veces, que cada reproducción parecía ligeramente distinta, no más fuerte, no más clara, más cerca. Una noche, Ewan se quedó solo en el laboratorio. No estaba planeado, no estaba autorizado. La cámara de seguridad lo muestra sentado frente al monitor, con auriculares puestos, mirando fijamente la forma de onda. Durante varios minutos no se mueve. Entonces se inclina hacia adelante y murmura algo que el micrófono apenas capta. Ahora sí, la reproducción no se detuvo. El archivo dura exactamente 7 minutos y 12 segundos. Ewan llegó hasta el final. No hay gritos en la grabación. No hay palabras. Solo un cambio sutil en la textura del sonido. En los últimos segundos, el pulso desaparece y ocurre algo peor. El sonido deja de comportarse como una grabación. Se vuelve reactivo. Los técnicos que revisaron el material después coincidieron en una observación imposible de explicar. El sonido responde a la respiración del oyente. Cuando entraron al laboratorio, Ewan estaba allí, sentado, con los auriculares puestos. El archivo había terminado, pero él seguía escuchando. No respondió a estímulos, no reaccionó al sonido ambiente, solo respiraba, al ritmo de algo que ya no estaba sonando. En el escritorio había una nota escrita a mano. No era un mensaje, era una puerta. El caso se cerró sin explicación oficial. El archivo Audio 0 fue sellado, las copias destruidas. Pero hay un detalle que nunca se incluyó en el informe público. Durante los minutos posteriores a la reproducción completa, los micrófonos del laboratorio registraron sonido. Aunque no había reproducción activa, el patrón era idéntico al del archivo, como si algo hubiera aprendido a continuar sin él. Desde entonces,
Ningún archivo relacionado ha vuelto a abrirse, no por miedo a escucharlo, sino por algo peor. Porque quienes estuvieron presentes aquella noche aseguran lo mismo. El sonido ya no está en la grabación, está en la habitación. Esta historia es real. Los registros existen, los informes también. Lo único que no se conserva es el archivo completo. Si esta historia te inquieta, tómate un respiro para no quedarte solo con lo que acabas de escuchar y te alistes para la historia nueva que llega ahora. ¿Crees que algunos sonidos no fueron grabados, sino liberados? Recuerda, si algo espera a que termines de escuchar, quizá nunca fue un archivo. Hay lugares que no están embrujados, están utilizados. Y lo más perturbador no es que algo viva allí, sino que nunca se vaya. El edificio sigue en pie. Está en Alemania, en las afueras de una ciudad mediana. Fue construido en los años 60 como residencia universitaria. Nada especial. 5 plantas, pasillos largos, habitaciones idénticas. Durante décadas funcionó sin incidentes, hasta que comenzaron a cerrar una habitación en concreto. No fue por una muerte, no fue por un crimen, no fue por una denuncia, fue por algo más simple. Cada vez que asignaban la habitación 312 a un estudiante, ese estudiante pedía el cambio en menos de una semana. Todos daban excusas distintas, pero en privado decían lo mismo. Siempre había alguien dentro. No hablaban de ruidos, no hablaban de sombras, hablaban de presencia. Decían que al entrar, la habitación se sentía usada, como si alguien acabara de levantarse de la cama, como si el aire estuviera todavía caliente. Algunos encontraban la silla ligeramente movida, otros el armario abierto. Nada dramático, solo ocupado. Todos coincidían en el mismo detalle. La primera noche era normal, la segunda no. Al despertar, sentían que no habían dormido solos. No veían a nadie, no soñaban nada, pero tenían la certeza absoluta de que alguien había estado allí. Respirando cerca, demasiado cerca. La administración pensó que era sugestión colectiva. Decidieron comprobarlo. Durante un semestre entero asignaron la habitación 312 sin decir nada a los nuevos estudiantes. El resultado fue el mismo. Todos pidieron el cambio. Uno dejó una nota escrita a mano. No es mi cuarto, yo solo lo uso. Un supervisor decidió pasar la noche allí. No llevó cámaras, no llevó grabadoras, solo una libreta. A la mañana siguiente pidió el traslado inmediato. En su informe escribió una sola frase: no se mueve, pero se acomoda. Años después, un fundador del colegio no pudo más y rompió el silencio. Dijo que la habitación nunca estuvo vacía, que desde el primer día los planos del edificio mostraban algo extraño. La 312 no figuraba como habitación, figuraba como espacio ocupado permanente. Nunca se explicó qué significaba eso. Antes de cerrar el edificio, un técnico entró a retirar muebles. Cuando abrió la puerta de la 312, la cama estaba hecha. Había una mochila apoyada en la pared. No figuraba en el inventario. Cuando preguntó a quién pertenecía, nadie supo responder. La dejó allí. La habitación fue sellada. Hoy el edificio está cerrado, pero quienes pasan cerca por la noche aseguran algo inquietante. Siempre hay una ventana encendida. La de la 312. No se mueve nada, no se ve a nadie, pero la luz nunca se apaga. Esta historia no tiene grabaciones, no tiene pruebas técnicas, solo personas distintas, en épocas distintas,
repitiendo la misma sensación. Ese lugar ya tenía dueño. Si esta historia te incomodó, espera a la siguiente, porque hay casos donde no se trata de quién ocupa el lugar, sino de qué ocurre cuando el lugar te ocupa a ti. Hay lugares donde morir no es lo peor que puede pasarte. Lo peor es dejar de ser reconocido. Esto ocurrió en una zona rural del sudeste asiático, cerca de una frontera que durante años fue cambiada en los mapas. Pequeñas aldeas, caminos de tierra, registros incompletos. Allí las autoridades comenzaron a notar algo extraño. Personas que desaparecían, pero no eran buscadas. No porque nadie las quisiera, sino porque nadie recordaba quiénes eran. Un hombre fue detenido por vagar sin documentos. No sabía decir su nombre, no porque estuviera confundido, porque decía no tenerlo. Cuando le preguntaron de dónde venía, respondió: de dónde me lo quitaron. Murió semanas después por causas naturales. El informe médico incluyó una nota poco común. El paciente no respondía a su identidad incluso cuando se le mencionaba. Más casos aparecieron. Personas que caminaban durante días, que comían cuando se les daba comida, que dormían, pero no soñaban. No tenían amnesia clásica. Recordaban idiomas, habilidades, recuerdos vagos, pero no respondían a nombres, ni a rostros, ni a fotografías propias. Como si alguien hubiera eliminado la etiqueta que los hacía personas. Los ancianos hablaban de algo antiguo, no un espíritu, no un demonio, un ritual incompleto. Decían que existía una práctica prohibida para borrar a alguien del mundo sin matarlo. No se le quitaba la vida, se le quitaba el lugar. El ritual no usaba sangre, usaba testigos. Una persona era llevada a un lugar apartado. Varias personas decían su nombre en voz alta, una y otra vez, hasta que el nombre dejaba de sentirse real. Cuando nadie podía decirlo sin dudar, el nombre se soltaba, y cuando el nombre se iba, la persona lo seguía. Una vez, el ritual se hizo mal, demasiado rápido, demasiada gente. La persona no desapareció del todo, quedó a medias. La gente aún la veía, pero no podía recordarla después. Cada encuentro se borraba en minutos, como escribir en agua. Las autoridades cerraron la zona, no por violencia, no por enfermedad, por contagio identitario. Algunos funcionarios empezaron a olvidar nombres, no propios, de otros, de compañeros, familiares, como si algo hubiera aprendido que los nombres podían quitarse sin ritual. Hoy, en esa región, hay advertencias no escritas. Nunca digas tu nombre en voz alta frente a desconocidos. Nunca lo repitas demasiadas veces. Y si alguien te mira como si intentara recordarte, aléjate. 3 historias, 3 lugares, un sonido que no debía escucharse, un lugar que siempre estaba ocupado y personas que dejaron de tener nombre. Si llegaste hasta aquí, regálanos tu like. Suscríbete para apoyar a Silencio en el Umbral. Ahora déjame en los comentarios, ¿qué te daría más miedo perder? ¿Tu cuerpo, tu lugar o tu nombre? En el próximo video hablaremos de algo peor. Personas que siguen teniendo nombre, pero ya no les pertenece. Buenas noches. Y recuerda, mientras alguien pueda decir tu nombre, sigues aquí.